Hay cosas en la vida que uno nunca espera encontrar. Cuando eliges una profesión como la mía, crees que lo has visto todo, que nada puede sorprenderte. Llevas años respondiendo llamadas, ayudando a personas en sus peores momentos, y piensas que el miedo es algo que dejaste atrás con el tiempo. Pero te equivocas. Siempre hay algo esperando en la oscuridad. Algo que te recuerda que hay límites que no deberías cruzar. Lugares donde no perteneces, donde nadie debería estar. Mi nombre es Ricardo Hernández. Llevo más de 15 años trabajando como paramédico en la Ciudad de México. He visto accidentes terribles. He sostenido la mano de personas mientras se despiden de este mundo. He corrido contra el tiempo más veces de las que puedo contar. Pero nada, absolutamente nada de lo que viví en todos esos años, se compara con lo que me pasó aquella noche de diciembre. Una noche que me cambió para siempre y me hizo renunciar a los turnos nocturnos. Una noche que todavía me quita el sueño. Era diciembre. Una de esas noches frías que te calan hasta los huesos. El tipo de frío que se siente húmedo, pesado, como si la ciudad entera estuviera cubierta por una niebla invisible. Yo estaba trabajando con Miguel Ángel, mi compañero de turno. Éramos un buen equipo, nos conocíamos bien, confiábamos el uno en el otro. Esa noche todo parecía normal. Habíamos atendido un par de llamadas sin mayor problema, nada fuera de lo común, hasta que sonó el radio cerca de las 2 de la mañana. La voz de la despachadora sonaba extraña, como si dudara al darnos la información. Nos dijo que teníamos que ir a un edificio abandonado en la colonia Doctores. Reportaban a una persona inconsciente en el interior. Miguel Ángel y yo nos miramos. Conocíamos ese lugar. Era un viejo edificio de 4 pisos que llevaba años vacío. Sabíamos que era refugio de gente que consumía sustancias, personas sin hogar. No era la primera vez que íbamos ahí, pero nunca nos gustaba hacerlo. Subimos a la ambulancia y emprendimos el camino. Las calles estaban desiertas. Eso ya era raro. La Ciudad de México nunca duerme completamente. Siempre hay alguien afuera. Siempre hay movimiento. Pero esa noche todo estaba en silencio. Las farolas de la calle parpadeaban de vez en cuando, creando sombras que parecían moverse solas. El frío se hacía cada vez más intenso mientras nos acercábamos al edificio. Cuando llegamos apagamos las luces de emergencia. No queríamos llamar más atención de la necesaria. Tomamos nuestros equipos y nos bajamos. El edificio estaba frente a nosotros, oscuro, amenazante. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos que nos observaban. La pintura de las paredes exteriores estaba descascarada, cubierta de grafitis y suciedad acumulada por años de abandono. Había un olor extraño en el aire, algo que no podía identificar pero que me revolvió el estómago de inmediato. Miguel Ángel sacó su linterna y yo hice lo mismo. Nos acercamos a la entrada. La puerta principal estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra. La empujamos despacio y entramos. El olor se volvió más fuerte, más denso. Era una mezcla de humedad, orina, basura y algo más. Algo dulzón y pesado que te pegaba en la garganta. El tipo de olor que te hace querer salir corriendo. El interior estaba completamente a oscuras. Nuestras linternas apenas cortaban la densidad de las sombras. Podíamos ver basura por todos lados, pedazos de muebles viejos, colchones sucios tirados en el suelo, jeringas, botellas vacías. Las paredes estaban llenas de manchas oscuras que preferí no examinar de cerca. El techo tenía agujeros por donde se filtraba la luz tenue de la luna, creando pequeños círculos de claridad fantasmal en el suelo. Caminamos despacio, revisando cada rincón del primer piso. Llamábamos en voz alta, identificándonos como personal médico, preguntando si había alguien ahí. Nuestras voces resonaban de forma extraña, como si el edificio las absorbiera y las devolviera distorsionadas. No había respuesta, solo un silencio pesado, opresivo, que parecía tener peso propio. Subimos al segundo piso. La escalera crujía bajo nuestros pies. Cada paso sonaba como un trueno en medio de ese silencio absoluto. Miguel Ángel iba delante de mí. Podía ver cómo su linterna temblaba ligeramente. Él también lo sentía. Ese ambiente extraño,
Esa sensación de que algo no estaba bien. El segundo piso era igual de desolado que el primero. Revisamos los departamentos uno por uno. Las puertas estaban arrancadas o simplemente no existían. Los cuartos estaban vacíos, llenos de escombros y suciedad. Nada. Nadie. Fue entonces cuando lo escuchamos. Pasos. Claros. Distintos. Justo encima de nosotros. Miguel Ángel se detuvo en seco y me miró. Los dos nos quedamos completamente quietos, conteniendo la respiración. Los pasos continuaron. No eran rápidos, pero tampoco lentos. Eran constantes, como si alguien caminara de un lado a otro del piso superior. Sin decir palabras subimos al tercer piso. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Podía escuchar mi propia respiración, agitada, nerviosa. Llegamos arriba y volvimos a llamar. Volvimos a identificarnos. Los pasos se habían detenido. Ahora solo quedaba ese silencio otra vez. Ese maldito silencio que parecía burlarse de nosotros. Revisamos el tercer piso completo. Nada. Absolutamente nada. Estábamos a punto de bajar cuando los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez sonaban más cerca, mucho más cerca, y venían de arriba, del cuarto piso. Miguel Ángel me agarró del brazo con fuerza. Sus ojos me decían lo que ambos pensábamos. Algo no estaba bien. El edificio solo tenía 4 pisos, lo sabíamos perfectamente. Habíamos estado ahí antes, pero esos pasos venían claramente de arriba, como si hubiera un quinto piso que no debería existir. Subimos las escaleras hacia el cuarto piso con más lentitud que antes. Cada escalón parecía más alto que el anterior. Mis piernas se sentían pesadas, como si algo invisible tratara de detenerme. El aire se había vuelto más frío, tan frío que podía ver mi propio aliento condensándose frente a mí. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor. Cuando llegamos al cuarto piso, todo estaba igual de oscuro y abandonado. Pero había algo diferente, una sensación, como si alguien nos observara desde las sombras. Podía sentir la piel de la nuca erizándoseme. Miguel Ángel respiraba rápido a mi lado, su linterna moviéndose de un lado a otro, iluminando rincones vacíos y paredes descascaradas. Y entonces la escuchamos. Una voz, débil, distante, pero claramente femenina. Pedía ayuda, no gritaba, no lloraba, solo repetía con un tono monótono y suave. Ayuda, por favor, ayuda. La voz venía de uno de los departamentos al fondo del pasillo. Había una luz, una pequeña luz amarillenta que parpadeaba. Una vela. Alguien había encendido una vela ahí dentro. Miguel Ángel y yo nos miramos de nuevo. Esto era lo que habíamos venido a hacer, era nuestro trabajo. Pero cada fibra de mi cuerpo me pedía que diera media vuelta y saliera corriendo. Caminamos hacia el departamento. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio con el pie mientras enfocaba mi linterna hacia el interior. Era un cuarto pequeño, completamente vacío. Las paredes estaban manchadas de humedad y tenían grietas que subían hasta el techo. En el centro del cuarto había una vela, solitaria, derritiéndose sobre el piso de concreto. La llama se movía aunque no había corriente de aire. Bailaba de un lado a otro como si alguien soplara sobre ella. Pero no había nadie. El cuarto estaba completamente vacío. «Hola», llamé entrando despacio al departamento. Mi voz sonó extraña, como si saliera de otra persona. «Somos paramédicos. Venimos a ayudar». La voz respondió de inmediato. «Aquí. Estoy aquí». Pero ahora venía de otra habitación. Del cuarto contiguo. Miguel Ángel me siguió, manteniéndose cerca de mí. Entramos a la siguiente habitación. Vacía también. Solo había basura en las esquinas y esa misma humedad que cubría todo. «Arriba. Estoy arriba». La voz había cambiado de lugar otra vez. Ahora venía claramente de encima de nosotros. Levanté la vista hacia el techo. No había nada especial, solo concreto agrietado y manchas oscuras. Pero la voz era inconfundible. Venía de arriba. Salimos al pasillo. Miguel Ángel enfocó su linterna hacia el techo y lo recorrió despacio.
Fue entonces cuando lo vimos. Al final del pasillo, casi oculta por la oscuridad, había una pequeña puerta en la pared. No estaba en el techo como esperábamos, sino a la altura de nuestras cabezas, como si fuera el acceso a un espacio que no debería existir. Una puerta que definitivamente no habíamos visto las otras veces que estuvimos en ese edificio. «No, Ricardo, no vamos a subir ahí», Miguel Ángel me dijo, su voz temblando ligeramente. «Esto no está bien. Nada de esto está bien. Vámonos». Pero la voz seguía llamando. «Ayuda, por favor, tengo frío, tanto frío». Sonaba tan real, tan humana. ¿Cómo podíamos irnos? ¿Cómo podíamos dejar a alguien que claramente necesitaba ayuda? Éramos paramédicos. Esto era lo que hacíamos. Salvar vidas. No importaba cuándo, dónde o en qué circunstancias. Me acerqué a la puerta. Era pequeña, de madera vieja y podrida. Tenía un pestillo oxidado que cedió fácilmente cuando lo empujé. La puerta se abrió con un chirrido agudo que me hizo rechinar los dientes. Detrás había una escalera, angosta, empinada, que subía hacia la oscuridad total. Los escalones eran de madera y se veían frágiles, como si fueran a romperse con el más mínimo peso. «Ricardo, no», Miguel Ángel insistió agarrándome del hombro. «Por favor, hermano, vámonos de aquí». Pero ya había tomado mi decisión. «Alguien necesita ayuda», le dije, aunque mi propia voz sonaba poco convencida. «Es nuestro trabajo». Empecé a subir. Los escalones crujían bajo mis pies. Eran estrechos, tanto que tenía que subir de lado. Las paredes de ambos lados estaban tan cerca que rozaban mis hombros. Podía sentir la textura húmeda y fría de la madera podrida. El aire era más espeso ahí dentro, más difícil de respirar. Olía a encerrado, a algo viejo y olvidado. Escuché a Miguel Ángel suspirar detrás de mí, y luego sus pasos siguiéndome. Al menos no estaba solo. Subimos despacio. La escalera parecía no tener fin. Daba vueltas sobre sí misma, subiendo y subiendo en una espiral apretada. Mi linterna apenas iluminaba 1 metro delante de mí. Todo lo demás era oscuridad absoluta. Finalmente llegamos arriba. Había otro espacio. Un ático. El techo era bajo, inclinado, con vigas de madera expuestas que se veían a punto de colapsar. El piso era desigual, lleno de tablas sueltas. Y ahí, al fondo del espacio, iluminada apenas por un rayo de luz que entraba por un agujero en el techo, había una figura. Una mujer. Estaba de pie, completamente inmóvil. Vestía algo blanco, una especie de vestido o camisón largo que llegaba hasta el suelo. Su cabello era negro, largo, y le cubría completamente el rostro. Caía como una cortina frente a ella, tan abundante que no podíamos ver nada de su cara. «Señora», llamé, mi voz apenas un susurro. «Somos paramédicos, venimos a ayudarla». Ella no se movió, no respondió. Estaba completamente quieta como una estatua. Solo su cabello se movía ligeramente como si una brisa invisible lo acariciara. Miguel Ángel estaba justo detrás de mí. Podía escuchar su respiración entrecortada, rápida. Ambos nos quedamos ahí parados, sin saber qué hacer. La mujer seguía sin moverse. El silencio era absoluto, tan denso que dolía en los oídos. Ni siquiera se escuchaban los sonidos normales de la ciudad. Era como si estuviéramos en otro lugar, separados del mundo real. Di un paso hacia adelante. La madera del piso crujió bajo mi peso. «Señora, necesitamos saber si está bien. ¿Está herida? ¿Necesita ayuda?» Entonces ella movió la cabeza. Fue un movimiento lento, antinatural, como si sus huesos no funcionaran correctamente. Giró el rostro hacia nosotros, aunque su cabello seguía cubriéndole la cara por completo. Y luego comenzó a caminar. No hacia nosotros, hacia un lado, con pasos lentos y arrastrando los pies sobre la madera. Levanté mi linterna para verla mejor. La luz la alcanzó de lleno y fue entonces cuando sucedió. Una ráfaga de viento vino de la nada, tan fuerte que casi me hace perder el equilibrio. El cabello de la mujer se movió, se levantó, y por un segundo, solo un segundo, pude ver su rostro. No tenía ojos. Donde deberían estar sus ojos solo había 2 huecos oscuros, profundos,
como pozos sin fondo que parecían absorber la luz de mi linterna. Su piel era de un color grisáceo, como ceniza vieja, y su boca estaba abierta, completamente abierta en un grito silencioso. Pero no salía ningún sonido, nada, solo ese agujero negro en medio de su cara. El tiempo se detuvo. No podía moverme, no podía respirar, no podía pensar. Solo podía ver esos huecos vacíos mirándome, aunque no había nada ahí para mirar. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. No era posible. No era real. No podía ser real. Y entonces ella se movió. Rápido. Demasiado rápido. En un instante estaba al otro lado del ático y al siguiente estaba a solo 1 metro de distancia de nosotros. No caminó. No corrió. Simplemente apareció ahí, como si el espacio entre nosotros hubiera dejado de existir. Miguel Ángel gritó. Fue un grito agudo, desesperado, lleno de terror puro. Se dio la vuelta y corrió hacia la escalera. Yo quise moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, mirando esa cosa que tenía frente a mí. Esa cosa que había sido una mujer, o que parecía una mujer pero que definitivamente no era humana. Ella extendió una mano hacia mí. Sus dedos eran largos, demasiado largos, y las uñas estaban rotas y sucias. Su piel era fría. Podía sentir el frío emanando de ella, aunque no me había tocado todavía. Estaba a centímetros de mi cara cuando finalmente mi cuerpo reaccionó. Me lancé hacia atrás, tropezando con mis propios pies. Caí al suelo y mi linterna salió volando, rodando por el piso de madera hasta detenerse en una esquina. La luz quedó apuntando hacia ella, creando sombras grotescas que bailaban en las paredes. Ella no se movió. Solo se quedó ahí parada, con esa boca abierta, con esos huecos vacíos donde deberían estar sus ojos. Me arrastré hacia atrás, hacia la escalera. No podía dejar de mirarla. Tenía miedo de que si le quitaba la vista de encima, aparecería encima de mí. Mis manos tanteaban el suelo detrás de mí, buscando la entrada de la escalera. Cuando finalmente la encontré, me levanté como pude y bajé. Bajé esos escalones sin importarme si se rompían bajo mis pies. Bajé sin respirar, sin pensar, solo con un objetivo: salir de ahí. Podía escuchar a Miguel Ángel adelante, sus pasos resonando en la escalera. Y detrás de mí, más arriba, podía escuchar algo más. Un sonido como de tela arrastrándose, como pasos lentos bajando detrás de nosotros. Llegué abajo y crucé el pasillo corriendo. Miguel Ángel ya iba bajando por las escaleras principales del edificio. Lo seguí sin mirar atrás. Bajamos los 4 pisos en cuestión de segundos. Tropezamos, nos golpeamos contra las paredes, pero no nos detuvimos. No podíamos detenernos. Salimos del edificio a la calle. El aire frío de la noche me golpeó en la cara y fue como despertar de una pesadilla. Pero no era una pesadilla. Había sido real. Miguel Ángel estaba doblado junto a la ambulancia, con las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento. Yo me apoyé contra la pared del edificio, respirando tan rápido que me mareaba. Nos miramos. No hicimos falta palabras. Ambos habíamos visto lo mismo. Ambos sabíamos lo que había pasado ahí arriba. Pero cuando llegó el momento de hacer el reporte, cuando la despachadora nos preguntó por radio qué habíamos encontrado, mentimos. Nada, dije, mi voz todavía temblando. No había nadie. Debe haber sido una llamada falsa. No dijimos nada más. Subimos a la ambulancia y nos fuimos de ahí. Ninguno de los dos volvió a mirar el edificio. Durante el resto del turno, no hablamos de lo que había pasado. De hecho, nunca volvimos a hablar de eso. Fue como un acuerdo tácito entre nosotros. Si no lo mencionábamos, tal vez podríamos olvidarlo. Pero no puedes olvidar algo así. No importa cuánto lo intentes. Al día siguiente pedí que me quitaran de los turnos nocturnos. Inventé cualquier excusa. Miguel Ángel hizo lo mismo. Dejamos de trabajar juntos. De hecho, dejamos de hablarnos por completo. Creo que vernos nos recordaba esa noche, y ninguno de los dos quería recordar. Semanas después, me enteré por casualidad de que habían demolido el edificio. Los vecinos de la zona llevaban meses quejándose.
Decían que escuchaban pasos a todas horas de la noche, que una voz de mujer pedía ayuda constantemente, que la gente que entraba ahí a veces no salía, o salía diferente, traumatizada, negándose a contar lo que habían visto. Cuando escuché eso, supe con certeza absoluta que no habíamos sido los únicos, que esa cosa, ese espíritu o lo que fuera, había estado ahí durante mucho tiempo, atrapando a la gente, llamándolos, esperándolos. Han pasado años desde aquella noche. Todavía trabajo como paramédico, pero solo en turnos diurnos. Nunca volví a tomar una llamada nocturna. Nunca volví a entrar a un edificio abandonado. Y cada vez que algún compañero nuevo se ofrece para cubrir turnos de noche en zonas peligrosas, trato de advertirle. Les digo que hay lugares en esta ciudad donde no deberías entrar. Lugares que están marcados por algo que no podemos entender. Lugares donde las reglas normales no aplican. Y les digo que a veces, no importa cuánto quieras ayudar, no importa cuánto lo necesites como parte de tu trabajo, hay personas que ya no pueden ser salvadas, porque algunas almas están perdidas para siempre, atrapadas en un ciclo del que no pueden escapar. Y lo único que puedes hacer, lo único sensato que puedes hacer, es mantenerte alejado. Esa noche aprendí que mi deber como paramédico tiene límites, que hay cosas peores que la muerte esperando en la oscuridad, y que cuando algo te llama desde las sombras, cuando una voz te pide ayuda desde un lugar donde no debería haber nadie, a veces la respuesta correcta es dar media vuelta y correr, porque hay cosas en este mundo que no están aquí para ser salvadas, están aquí para llevarte con ellas. Y yo tuve suerte, logré escapar, pero sé que hay otros que no tuvieron la misma suerte. Otros que subieron esas escaleras y nunca bajaron. Otros que siguen ahí, en algún lugar entre este mundo y el siguiente, llamando, pidiendo ayuda, atrayendo a más víctimas. El edificio ya no existe. Lo derribaron hasta los cimientos. Pero a veces, cuando paso cerca de donde estaba, todavía puedo sentir ese frío. Ese mismo frío que sentí aquella noche. Y sé, con cada fibra de mi ser, que aunque el edificio haya desaparecido, lo que estaba dentro sigue ahí. A veces pienso que hay cosas que no deberían pasarle a nadie. Cosas que cuando las cuentas la gente se ríe o simplemente no te cree. Pero yo sé lo que vi esa noche. Y aunque han pasado años, todavía siento ese frío recorriéndome el cuerpo cuando lo recuerdo. No soy de los que creen en fantasmas ni en esas historias que cuentan los abuelos para asustar a los niños, pero después de lo que viví en ese pueblo, ya no estoy tan seguro de nada. Todo empezó un martes por la mañana. Yo trabajaba para la Comisión Federal de Electricidad, apenas llevaba un año revisando medidores de luz por los pueblos de Oaxaca. Era un trabajo tranquilo, me gustaba porque me pagaban bien, y además podía andar de un lado para otro conociendo lugares nuevos. Ese día mi supervisor me llamó a su oficina y me dijo que tenía que ir a un pueblo llamado San Miguel del Monte. Estaba como a 4 horas de nuestra base. Me explicó que era un lugar chico, que con mediodía me bastaba para revisar todos los medidores y ya. Acepté sin pensarlo mucho. Hasta me emocioné porque me gustaba manejar, y la idea de conocer otro pueblo me parecía buena. Salí temprano, como a las 6 de la mañana. El camino al principio estaba bien. Era carretera normal, pero después de 2 horas tuve que meterme por unas brechas horribles. La hierba estaba tan alta que casi no se veía el camino, y había huecos por todos lados que hacían brincar la camioneta. Era una Ford 150 nueva que la empresa nos daba para el trabajo, y yo iba preocupado de no descomponerla en esas brechas tan feas. El polvo entraba por todos lados, y el sol ya estaba pegando fuerte cuando por fin vi las primeras casas del pueblo. San Miguel del Monte era más chico de lo que me imaginaba. Había como unas 50 casas, todas viejitas, de adobe y techos de lámina oxidada. Las calles eran de tierra, y apenas había gente afuera. Los pocos que vi me miraban raro, como si no estuvieran acostumbrados a ver gente de fuera. Estacioné la camioneta en lo que parecía la plaza principal y saqué mi equipo. Empecé a revisar los medidores casa por casa, anotando todo en mi libreta como siempre. La gente casi no salía a saludarme.
Solo abrían la puerta para decirme dónde estaba su medidor y ya. Me pareció raro, pero no le di importancia. Pensé que así era la gente en esos pueblos tan alejados. Terminé como a las 2 de la tarde. Había sido más rápido de lo que pensé. Guardé todo en la camioneta y me di cuenta de que tenía un hambre terrible. Vi que había una fondita al otro lado de la plaza, de esas bien humildes con paredes de madera y techo de palma. Me acerqué y adentro había una señora gorda que me recibió con una sonrisa. Le pedí enchiladas con bistec de res y me senté en una de las 3 mesas que había. La comida estaba buena, bien casera, y mientras comía platicaba con la señora. Le conté que andaba trabajando para la CFE y ella solo asentía con la cabeza, sin decir mucho. Cuando terminé de comer le pagué y salí rumbo a la camioneta. Iba pensando en que llegaría temprano a casa, que podría descansar bien. Pero cuando llegué donde había dejado la camioneta, sentí que el estómago se me caía al piso. 2 de las llantas estaban completamente ponchadas, las de la parte derecha. Me acerqué a revisarlas y vi que alguien les había sacado el aire. No era un pinchazo normal. Alguien lo había hecho a propósito. Abrí la parte de atrás de la camioneta donde llevaba la refacción. Solo tenía una llanta de repuesto. No me servía de nada, necesitaba 2. Sentí que me empezaba a dar coraje y también un poco de miedo. ¿Quién haría algo así? Empecé a caminar por el pueblo preguntando si había un taller. La primera persona que encontré fue un señor ya grande, que estaba sentado afuera de su casa. Le pregunté y me dijo que sí había un taller, pero que el dueño había salido a la ciudad a comprar mercancía y llantas, y que no regresaba hasta el otro día por la mañana. No lo podía creer. Estaba varado en ese pueblo perdido sin forma de arreglar las llantas. Saqué mi celular para llamar a mi supervisor, pero no había señal. Caminé por todo el pueblo buscando, aunque fuera una rayita de señal, pero nada. Estaba completamente incomunicado. El sol ya empezaba a meterse, y yo no tenía más opción que quedarme a dormir ahí. Le pregunté al mismo señor si había algún lugar donde me pudiera quedar, y me dijo que fuera a la casa de huéspedes de Doña Cuca, que estaba a 3 cuadras de ahí. Caminé hasta llegar a una casa más grande que las demás, pero bien descuidada. La pintura estaba cayéndose, las ventanas tenían las cortinas rotas y el jardín estaba lleno de hierba seca. Toqué la puerta y salió una señora flaca, como de 60 años con el pelo todo despeinado. Le pregunté si tenía cuarto disponible, y me dijo que sí, que me cobraba 100 pesos la noche. Era barato y además no tenía de otra. Entré y me llevó por un pasillo oscuro hasta un cuarto que estaba hasta el fondo de la casa. El cuarto olía a humedad y las sábanas se veían viejas, pero estaba tan cansado que no me importó mucho. Le pagué a la señora y ella se fue sin decir nada más. Cerré la puerta con seguro y me tiré en la cama. Afuera ya estaba oscureciendo y empezaba a hacer frío. Me quedé viendo el techo pensando en mi mala suerte, en las llantas ponchadas, en que tendría que esperar hasta el otro día. Poco a poco empecé a sentir sueño. Debían ser como las 10 de la noche cuando me estaba quedando dormido. Estaba en ese punto entre el sueño y estar despierto cuando escuché un ruido que venía de la parte de atrás de la casa. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el patio. Me quedé quieto escuchando, pero el ruido se detuvo. Pensé que tal vez era un animal o algo del viento, así que volví a cerrar los ojos tratando de dormir. No habían pasado ni 20 minutos cuando algo me despertó de golpe. Esta vez el ruido estaba mucho más cerca, casi pegado a la pared de mi cuarto. Y no era solo un ruido, ahora se escuchaba una risa bajita, como de alguien que se está burlando de ti pero no quiere que lo escuches bien. Después de la risa vino un grito suave, como un quejido, pero sonaba burlón, como si alguien estuviera jugando conmigo. Me levanté de la cama despacio, con el corazón latiéndome bien fuerte. Caminé hasta el interruptor de la luz y lo prendí. La luz del foco pelón iluminó todo el cuarto, y cuando volteé hacia la ventana que estaba más cerca de mi cama, lo que vi me dejó completamente helado. No podía mover ni un músculo, no podía gritar, no podía hacer nada. Ahí pegada al vidrio de la ventana estaba una vieja. Pero no era una señora normal. Su cara estaba pegada al cristal y tenía la boca completamente abierta, tan abierta que parecía que se le iba a desencajar la mandíbula. Sus ojos eran grandes y oscuros,
y me estaba viendo fijamente sin parpadear. Tenía una sonrisa horrible, con los dientes todos chuecos y manchados. Lo peor era la saliva que le escurría de la boca y que iba dejando el vidrio todo baboseado. Su pelo era largo y grasoso, pegado a su cara arrugada. Me quedé parado ahí sin saber qué hacer. Si salía corriendo, esa cosa me vería. Si me quedaba ahí, seguiría viéndola. Con las manos temblando, apagué la luz de nuevo. La oscuridad llenó el cuarto, y solo quedaba la luz tenue de la luna que entraba por la ventana. Me eché para atrás alejándome de la ventana y busqué algo para defenderme. Lo único que encontré fue un palo de cortina que estaba tirado junto a la cama. Lo agarré con fuerza y me quedé ahí, en una esquina del cuarto, tratando de ver qué pasaba afuera. Mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad, y pude ver la silueta de esa anciana todavía pegada a la ventana. Se movía de un lado a otro, como buscándome entre la oscuridad del cuarto. Movía la cabeza de forma rara, como un pájaro cuando está cazando. Escuché otra vez esa risa, pero ahora sonaba más enojada, como si estuviera molesta porque apagué la luz. No aguanté más. Tenía que salir de ese cuarto. Abrí la puerta despacio, sin hacer ruido, y salí al pasillo. Estaba completamente oscuro y el piso de madera crujía con cada paso que daba. Caminé buscando la habitación de los dueños de la casa. Tenía que hablar con alguien. No podía estar solo. Encontré una puerta que tenía luz por debajo y toqué con fuerza. Abrió un señor ya grande con cara de dormido y molesto. Junto a él apareció la señora flaca que me había recibido. Les conté todo lo que acababa de ver, que había una vieja pegada a la ventana de mi cuarto, que me estaba viendo de forma horrible, que tenía la boca toda babeada en el vidrio. Ellos se miraron entre sí y vi en sus caras que no me creían mucho. El señor suspiró y me dijo que seguramente había sido un sueño, que en ese pueblo a veces se escuchaban ruidos raros por los animales. Le insistí, le dije que no había sido un sueño, que yo estaba bien despierto, que por favor fuera a revisar conmigo. El señor agarró una linterna y me siguió hasta mi cuarto. Yo me quedé en la puerta mientras él salía al patio de atrás con la linterna. Alumbró por todos lados. Revisó las ventanas pero no encontró nada. Volvió y me dijo que no había nadie, que todo estaba normal. Pero yo sabía lo que había visto. Esa cosa había estado ahí. El señor notó mi miedo y me dijo que si quería me podía quedar en la sala, que estaba a solo unos metros de su habitación. Acepté inmediatamente. No había forma de que volviera a ese cuarto. Agarré mis cosas rápido sin acercarme mucho a la ventana y me fui a la sala. Me acosté en un sillón viejo que olía a humedad. Dejé el palo de cortina junto a mí y me tapé con una cobija delgada que me dieron. No podía dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Escuchaba el viento afuera, los grillos, el crujir de la madera. Pasé toda la noche con los ojos abiertos esperando que amaneciera de una vez. Cuando por fin empezó a aclarar, como a las 6 de la mañana, salí de esa casa sin despedirme de nadie. Fui caminando hasta donde estaba la camioneta y me senté en el cofre a esperar que abriera el taller. El pueblo se veía diferente de día, más tranquilo, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que había visto en esa ventana. Como a las 7:30 vi que llegaba una camioneta vieja al taller. Era el dueño, un señor moreno y chaparro, como de 50 años, con una gorra de los Tigres del Norte. Me vio sentado ahí y se acercó, preguntándome si necesitaba algo. Le expliqué lo de las llantas y me dijo que me esperara tantito, que iban a abrir el taller. Mientras él abría el portón de metal y prendía las luces, yo no dejaba de pensar en lo de la noche anterior. Necesitaba contárselo a alguien, sacar todo eso que traía atorado en el pecho. Cuando él regresó por las llantas, me animé y le conté todo. Le dije que alguien me había ponchado las llantas a propósito, que tuve que quedarme en la casa de Doña Cuca, y que en la noche una vieja horrible se había pegado a la ventana de mi cuarto viéndome, con una cara espantosa. El señor dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró serio. Se quitó la gorra y se rascó la cabeza. Después de un rato de silencio me preguntó a qué hora exactamente había visto a esa vieja. Le dije que como a las 10:30 de la noche. Él asintió despacio y me dijo que me sentara, que me iba a contar algo. Me explicó que lo que yo había visto no era una persona normal, era una nahualá. Me dijo que en ese pueblo y en los de alrededor había varias personas que podían transformarse, que se convertían en animales,
o en otras cosas por las noches. Esa vieja que yo había visto era una de ellas. Me contó que ella vivía sola en las afueras del pueblo, en una casa abandonada cerca del panteón, y que por las noches salía a espantar a la gente que no era del pueblo. Le pregunté por qué nadie hacía nada. ¿Por qué la gente del pueblo no le decía nada? El señor me explicó que ellos ya estaban acostumbrados, que sabían que no debían salir de noche, que cerraban bien sus puertas y ventanas, pero cuando llegaba alguien de fuera, como yo, esa nahualá se daba cuenta y salía a buscarlo. Su intención era espantarme para que me fuera del pueblo lo más rápido posible, para que no volviera nunca. Sentí que se me ponía la piel de gallina mientras él me contaba todo eso. Le pregunté si estaba seguro de lo que me estaba diciendo, si de verdad creía en esas cosas. Él me miró directo a los ojos y me dijo que en esos pueblos uno no puede darse el lujo de no creer, que hay cosas que existen, aunque no queramos aceptarlas. Me dijo que yo había tenido suerte de que solo se hubiera quedado afuera de la ventana, porque había historias de gente que la había dejado entrar sin darse cuenta y había amanecido con rasguños por todo el cuerpo. El señor terminó de reparar mis 2 llantas en como 1 hora. Mientras trabajaba me siguió contando historias del pueblo, de otras personas que habían pasado por lo mismo que yo, de ruidos que se escuchaban en las noches, de animales raros que aparecían y desaparecían. Cada historia me ponía más nervioso. Solo quería que terminara rápido para largarme de ahí. Cuando por fin puso las llantas en la camioneta, le pagué rápido y me subí. Antes de arrancar, el señor se acercó a mi ventana y me dijo que no volviera a ese pueblo, que era mejor quedarme en la ciudad, y que si alguna vez me volvían a mandar para acá, que pusiera cualquier excusa para no venir. Me dio un papel con su número de teléfono y me dijo que si algún día necesitaba que alguien me creyera sobre lo que había visto, que lo llamara. Arranqué la camioneta y empecé a manejar por las mismas brechas horribles por las que había llegado. Esta vez no me importaban los huecos ni el polvo que entraba. Solo quería alejarme lo más rápido posible de San Miguel del Monte. Mientras manejaba iba volteando por el espejo retrovisor, con miedo de que algo me estuviera siguiendo. La hierba alta a los lados del camino se movía con el viento, y cada movimiento me sobresaltaba. Llegué a la base como a las 2 de la tarde. Mi supervisor me preguntó cómo me había ido y yo solo le dije que bien, que había terminado todo el trabajo. No le conté nada de lo que había pasado porque sabía que no me iba a creer. Esa noche no pude dormir en mi casa. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara horrible pegada al vidrio, esa boca abierta, esa sonrisa malvada, toda esa saliva escurriendo. Pasaron las semanas y yo seguí trabajando normal. Pero cada vez que me mandaban a algún pueblo nuevo, sentía ese miedo en el estómago. Nunca volví a San Miguel del Monte. De hecho, como a los 3 meses después, renuncié a la CFE. Le dije a mi familia que había conseguido otro trabajo mejor. Pero la verdad es que ya no aguantaba la idea de tener que ir a esos pueblos alejados donde pasan cosas que nadie quiere aceptar. Hasta el día de hoy, años después, sigo guardando ese papel con el número del señor del taller. Nunca lo he llamado, pero tenerlo me hace sentir que no estoy loco, que lo que vi esa noche fue real. A veces en las noches, cuando hace frío y escucho el viento afuera de mi casa, reviso bien que todas mis ventanas estén cerradas. Y aunque sé que suena ridículo, siempre me aseguro de correr bien las cortinas, porque una parte de mí tiene miedo de que si miro hacia afuera, esa vieja esté ahí otra vez, pegada al vidrio, viéndome con esos ojos oscuros y esa sonrisa horrible. Hay cosas en este mundo que es mejor no conocer. Hay lugares donde uno simplemente no debería estar. Y si algún día alguien les ofrece ir a trabajar a un pueblo perdido en medio de la nada, piénsenlo 2 veces. Porque puede que no sea solo su imaginación lo que los espere en la oscuridad.